por la afirmación del yo personal y la necesidad de la experiencia comunitaria. Y va a quedar reflejado en una cultura. La persona vive dentro de un entorno cultural muy integrado, único, y con el que se va a identificar toda su vida, aun adquiriendo culturas diferentes, ajenas. En este punto, el ser humano se interroga sobre las razones en las que puede apoyarse la certidumbre de su propia identidad. Hemos visto claramente el ejemplo con esas imágenes. En este proceso de incertidumbre, la persona se interroga, necesitamos hacernos preguntas, porque el patrimonio no nos deja indiferentes, nos interpela constantemente, provoca en nosotros un determinado tipo de sentimiento, porque habla, en definitiva, del lenguaje de la belleza. Y decíamos que surge primero, si la imagen o la palabra. Sin duda alguna la palabra, porque la palabra está ligada al cerebro, que hemos dicho que era el órgano de la cultura, al intelecto, a la afirmación del yo. Eso que decíamos anteriormente, ¿no?, de que la cultura no surge por obligación, sino que surge por la afirmación del yo, que necesita esa transmisión a los demás. Entonces surge primero la palabra. Les voy a leer, porque a mí es un texto que no me deja indiferente, las palabras de San Juan, que dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra o razón de Dios estaba en Dios y pertenecía a Dios, de la misma manera que la palabra o razón de un hombre pertenece a ese hombre. La imagen utiliza otro tipo de lenguaje y, fruto de la necesidad de la experiencia comunitaria, pues va a quedar reflejado en el patrimonio cultural. A día de hoy hay un patrimonio cultural duradero y permanente, y hay otro efímero. Estas dos formas de comprender el patrimonio cultural se van a diferenciar por un concepto, y es el concepto de valor. El concepto de valor viene de la mano del concepto de conservación, de restauración. Este valor, este concepto añadido del valor patrimonial, por ejemplo, no lo tiene el arte efímero. Tiene otros conceptos, pero no el concepto de valor, entendido como conservación o restauración. El concepto de valor del que carece el arte efímero tiene un significado particular y distintivo que lo diferencia de otro tipo de objetos. Esta peculiaridad cultural es la que hace que ese objeto resulte significativo, que resulte único e insustituible. La formulación de conceptos como monumento, patrimonio histórico o bien cultural, tal y como lo entendemos, constituyen una adquisición lenta y gradual por parte de la cultura occidental. Estos conceptos no aparecen formulados de un modo pleno y sistemático hasta la época contemporánea, y muchas veces incluso utilizamos tantos términos que a veces resultan hasta confusos. Es cierto que los objetos que en la actualidad denominamos obras de arte, como selección y conservación de objetos, se remontan al siglo III a.C. y fueron continuadas durante la Edad Media hasta la creación de los museos contemporáneos, del mismo modo que también existieron, por ejemplo, medidas jurídicas en el ámbito de la época de los romanos, dirigidas a evitar el expolio y la destrucción de las obras de arte. Esta consideración privilegiada de los objetos de arte pertenecientes a una época pasada y que precisamente por ello se revisten de una consideración superior al resto de objetos que componen el medio habitual de la actividad humana, podría llevar a pensar que la existencia del concepto patrimonio histórico se remonta considerablemente más allá de los inicios del mundo contemporáneo. Ahora bien, la conservación de objetos artísticos ha respondido a motivaciones complejas, culturales, políticas, económicas, ético-religiosas, es decir, cada bien cultural, cada monumento, pues debe ser interpretado en función de las causas que le dieron origen. Sin embargo, hay un concepto que pervive a lo largo del tiempo, que se fortalece y que trasciende de lo puramente patrimonial, y es el concepto de verdad. Esta verdad, rescatada de nuestro cerebro, que nos identifica culturalmente y que trata de expresarse a través del patrimonio. Cuando la creencia inducida es falsa y no es adaptativa, es lo que decíamos que se produce la desinformación. Es decir, hay una ausencia de verdad. Como garantía del mantenimiento de nuestra identidad cultural y como modo de posibilitar la propia supervivencia y continuidad, el hombre se plantea, por un lado,
salvaguardar los testimonios históricos de las culturas y civilizaciones pasadas y presentes, y por otro lado la conservación de los bienes culturales, comprometida con la defensa de la naturaleza y el equilibrio ecológico y ambiental. Hablábamos del concepto, ¿no?, de identidad cultural. Para la posesión, tutela, conservación y transmisión del legado cultural hay que tomar conciencia plena y madura de su importancia, de nuestro papel como depositarios de ese legado, con el firme compromiso de transmitirlo a generaciones futuras. En cierta medida, cualquier edificio, monumento o no, que incorpore usos no previstos en sus planteamientos iniciales, se puede ver afectado por el desgaste de los materiales, por una iluminación inadecuada, por el mal entendimiento de sus espacios o por la sobrecarga de sus estructuras o la contaminación del ambiente. El patrimonio cultural puede ser gestionado desde una doble perspectiva, que además son complementarias, ¿eh? Por un lado, el patrimonio puede ser gestionado desde una perspectiva tradicional, donde tenemos dos factores importantes, que son el de conservación y el de investigación, o por otro lado, pues desde una perspectiva de empresarial y de marketing, donde entra ya pues la atracción del visitante como un objeto prioritario, obteniendo del patrimonio pues un beneficio económico. En ambos casos, en ambas formas de trabajar con esta gestión del patrimonio, hay un concepto claro y es el de experiencia. Es decir, si nosotros no experimentamos ese contacto o ese diálogo con ese patrimonio, es muy difícil que podamos transmitirlo, gestionarlo, ¿eh? Y eso mismo tenemos que buscar pues, ante, por ejemplo, ese visitante, ¿no?, desde esa perspectiva del marketing o de la perspectiva empresarial. En primer lugar, en cuanto al patrimonio gestionado desde una perspectiva tradicional, un concepto fundamental es el de investigación. A mí me encanta esta frase, ¿no?, que dice: investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a ver, de Oppenheimer. Y es que es cierto, cuando uno investiga, no sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Es decir, estamos ya pagando un precio porque en muchas de las ocasiones no aparece ni un solo dato, no encuentras nada, pero es el precio que hay que pagar por ese acercamiento, ese conocimiento de la verdad hacia el patrimonio. Y es que en definitiva el patrimonio es un documento histórico que puede definirse como cualquier otro objeto, texto o testimonio que pertenece al pasado, certifica hechos, circunstancias, condiciones o acontecimientos. Es un unicum, es un objeto singular, único e irrepetible. Surge en un tiempo histórico concreto, en un lugar específico concreto, y está constituido con ciertos materiales concretos y trabajados de un determinado modo. También es único porque informa y suministra noticias sobre los acontecimientos que necesariamente acompañan a la obra de arte desde su origen hasta nuestros días. En la obra de arte se van depositando ese paso de los años. A mí, por ejemplo, me da terror todos estos espacios que no tienen memoria, esos espacios donde no puedo leer nada de ellos, no aporta información, ¿no? Siento cierto rechazo hacia ellos. Con todo ello, esclarecer la definición de arte es entrar en un problema teórico muy complejo y discutido, pero todas las definiciones afirman que una característica fundamental de los objetos que podemos denominar como obras de arte es reconocer cómo estos objetos actúan en nuestra experiencia. Las obras de arte actúan provocando en nosotros respuestas estéticas. De este modo, junto a su naturaleza como documentos históricos, las obras de arte se van a caracterizar por ser objetos hechos por el hombre, que esto muchas veces es obvio, pero es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, que son objetos hechos por el hombre y que van a actuar en nuestra estética, ¿no?, va a provocar en nosotros una experiencia. La obra de arte como documento histórico, con unos valores artísticos que provocan un análisis estético por sus valores tanto sensoriales como formales y expresivos. En cuanto a los valores sensoriales, provocan en nosotros deleite por la textura, por la rugosidad, por la luz, por el color. Son ítems o factores que van a provocar en nosotros esa experiencia estética. Los valores formales resultan de la relación que mantienen los elementos anteriormente mencionados. Cada obra de arte tiene un modo único de organización y constituye una unidad. La unidad es una importante cualidad formal de las obras de arte que determinan las opciones de conservación y restauración de las mismas. Hay que entender la obra de arte como
no solamente como algo único, sino también en su unidad, para comprender la integridad de la misma. En cuanto a los valores expresivos, son los valores externos a la obra de arte, en tanto en cuanto el espectador traslada mentalmente la obra de arte a ciertas emociones o sentimientos propios. Lo que hemos hecho con esas imágenes de Segovia. Y ahora, si me permiten, les voy a narrar una historia, que al final de esta breve exposición van a entender perfectamente, ¿no?, el mensaje que les quiero transmitir. Existe un vaso, un tanque de aluminio, de aquel antiguo, bueno y brillante. El mango está roto, pero le confiere un aire de antigüedad. Acompañó a la familia en sus muchas mudanzas, del campo a la villa, de la villa a la ciudad, de la ciudad a la metrópolis. Hubo nacimientos, hubo muertes. Él participó en todo, vino siempre al lado. Es la continuidad del misterio de la vida en la diferencia de situaciones vitales y mortales. Él y ella permanecen. Está siempre brillante y antiguo. Creo que cuando entró en casa ya debía de ser viejo, con esa vejez que es juventud, porque genera y da vida. Es la pieza central de la cocina. Cada vez que se bebe por él, no se bebe el agua, sino la frescura, la dulzura, la familiaridad, la historia familiar, la reminiscencia del niño ansioso que se sacia tras la sed. Puede tratarse de cualquier agua. En este tanque siempre será fresca y buena. En casa todos quieren matar la sed y beben de él. Y como un rito exclaman: ¡qué bien se bebe por este tanque! ¡Qué buena es el agua de aquí! Y en realidad se trata del agua que, según los periódicos, está maltratada. Llega del río inmundo de la ciudad llena de cloro, pero gracias al tanque el agua se convierte en buena, saludable, fresca y dulce. Un hijo regresa, recorrió el mundo, estudió, llega, besa a la madre, abraza a sus hermanos. Se matan añoranzas sufridas. Las palabras son pocas, las miradas largas y minuciosas. Hay que beber al otro antes de amarlo. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. Solo tras haber mirado, la boca habla de las superficialidades. ¡Qué gordo estás! Sigues igual de guapo. ¡Qué mayor te has hecho! La mirada no dice nada de esto. La mirada, entre ellos, habla de lo inefable, del amor. Solo la luz entiende. Madre, tengo sed, quiero beber del tanque viejo. Y el hijo ha bebido de tantas aguas, el agua del peregrino, las aguas de Alemania, de Inglaterra, de Francia, la buena agua de Grecia, aguas de las fuentes cristalinas de los Alpes, del Tirol, de las fuentes romanas, tantas aguas, pero ninguna es como esta. Se bebe un vaso, y no para matar la sed corporal. Esa la matan todas las demás aguas. Para matar la sed del arquetipo familiar, la sed de los penates paternos, la sed fraterna, arqueológica, de las raíces de donde llega la savia de la vida humana. Esa sed solo la puede matar el tanque. Se bebe apresuradamente un primer vaso. Termina con un largo suspiro, como quien se hundió y sale a la superficie. Después beberá otro lentamente. Es para degustar el misterio que contiene y significa este vaso. Bueno.